hasta ese lugar 3 peronistas, cada uno ubicado en distintos sectores. Chicho, ¿por qué ocurre esto en el peronismo? En realidad ocurre porque el partido, que es el instrumento legal que decía el general, está intervenido, está usurpado, mejor dicho, por el Frente por la Victoria. Nosotros, en un momento dado, ya hastiados por la ofensa que era que estuviera intervenido el partido por un hombre de la CIDE, el cual hoy se le pagó con una diputación nacional, cuyas iniciales son Ramón Ruiz, y el que lo empujó fue Néstor Kirchner. Nosotros tomamos el partido en un momento diciendo, queremos que el partido sea la expresión. Esto obligó a una jugada, por supuesto con hipocresía, de llamar a internas que acudimos con el compañero Héctor Maya, y cuando ellos no creían que nosotros fuéramos a presentar, llevamos todos los avales. Ellos llegaron 5 minutos antes con avales totalmente truchos que ni siquiera quisieron exhibir, y bueno, cuando vieron que la cosa no iba, fue todo a parar a la justicia. No se atrevieron y usurparon el partido está usurpado. No conformes con ellos, cuando llaman a interna en la provincia de Buenos Aires, yo los enfrento. Presento la lista, todo, me dejan correr los primeros días, y cuando empiezan a medir los tantos, no por mérito de quien les habla, sino por el repudio que tienen en la provincia de Buenos Aires, se dieron cuenta que las encuestas no le daban, me metieron 52 muertos, yo tengo lo que yo presenté, no voy a ser tan tonto tantos años, me metieron 52 muertos, y además confesaron, el apoderado del partido Landó confesó que había truchado 400.000 fichas. Esto está en proceso penal, por lo tanto todos los que integran los dos partidos están usurpando. ¿Qué tuvimos que hacer? No vamos a dejar ser peronistas, ni vamos a dejar ser militantes. Creamos un frente con 4 partidos, con clara concepción justicialista, el PAUFE, el MODIN, el Autonomismo Federal y Lealtad y Dignidad, y allí conjugamos y estamos militando claramente con una cuestión que es necesaria. ¿Y por qué tratar de recuperar la democracia. ¿Por qué Pati, Basile? Yo ocupaba, por el convenio con los 4 partidos, yo ocupaba el primer lugar. Sí, sí. Pero claro, uno es muy difícil ser diputado cuando ve que hay un preso político que es diputado, que la Corte de la Nación le ordena que lo dejen participar. Yo quiero dejar claro algo porque a veces producen incidencia. Algunos se apresuran en genocida, asesino, y yo no los vi a ninguno de los que gritan demagógicamente en el expediente, según me dicen los abogados. Yo no conozco el expediente de Patti, porque es un problema penal, ¿no es cierto?, de un delito de muchísima gravedad. Los que hemos luchado contra el proceso sabemos lo que es esto, lo que hemos puesto la firma por habeas corpus en mi calidad de abogado a la semana que fue el proceso, sabemos lo que es esto, pero lo que no podemos permitir, ¿no es cierto?, es violar el principio de inocencia, impuesto desde la Revolución Francesa por nuestra Constitución Nacional, por la Convención de los Derechos Humanos y por el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso que la irresponsabilidad de muchos políticos de hacer acusaciones tan graves, sin siquiera ir a poner la firma donde hay que ponerla, que es en el expediente, y aportar la prueba. Entonces, yo defiendo a los 500.000 bonaerenses y a todos los bonaerenses que votaron convalidados por la justicia y convalidados por la ley, y les quitaron su representante. Bueno, Vilma, vos sos la única que no sos peronista, que vienen con propuestas, que venís luchando, una mujer pero lo quiere ser, pero se fue antes de la banca, cumplió con su promesa, bueno. No, nosotros no, la verdad hay elecciones a diputados, Sí, entonces sí. es importante que la gente sepa que el gobierno, frente al acercamiento de la crisis económica, la proximidad de la crisis, que Cristina decía que estábamos blindados, parece que, bueno, ahora ya es patrimonio común, que no es así. Frente a esa situación, nosotros vimos que el gobierno, la medida que tomó es adelantar las elecciones, y mientras tanto empezaron a producirse entre los trabajadores, ya la AFIP reconoce 228.000 despidos de los trabajadores en blanco, que si calculás que hay un 40% que está en negro, debemos estar cerca de los 400.000. Hay inflación porque el IVA, porque el INDEC está en un proceso que todos conocemos, donde, mirá, no se puede mentirle a la gente en algo que comprobamos todos, porque todos vamos al supermercado, la única que no va es Cristina, pero después los demás vamos. Entonces, frente a esa situación, el IVA que se le cobra a la canasta de alimentos
tiene que ser anulado. Entonces, nosotros creemos que se necesita anular el IVA para recuperar un 15% del valor de los alimentos. Se necesita, y la presentamos esta semana pasada, una ley que prohíba los despidos y que le dé penalidades fundamentalmente a las grandes empresas como Techin. Digo porque como se está debatiendo el tema, Techin es una empresa multinacional que se quedó con Somisa por chauchas y palitos, dejó el tendal de la gente en San Nicolás, todos se acordarán que todos pusieron el kiosquito y el remis. Por eso estamos en contra del problema de encarecer los despidos poniendo la doble indemnización que plantean incluso leyes de Recalde o de Claudio Lozano en la Cámara. Hay que prohibir por ley. Y si una empresa que ganó las millonadas que ganó Techin, porque ganó en el 2007, según ellos declararon, 22.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto nacional de todos los argentinos. Entonces, si después de todos esos privilegios, ahora, porque amanece un poquito de baja de las ventas, porque va a venir una crisis más grave, anuncian 2.400 despidos en Siderar en San Nicolás, y dice que van a arrancar con 760, a nosotros nos parece que no es con declaraciones que se para un empresario de estas características. Por eso creemos que es cierto lo que dice. Déjame que le pregunte al representante del movimiento obrero, porque me imagino, y no solamente eso, sino que es el único acá en esta mesa que está por el oficialismo, Jorge Mancini. Sí, con todas las cosas que se han venido. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. Más allá de las leyes, creo que el movimiento obrero siempre estuvo de pie. Fíjense, hay un dato, nosotros hicimos una movilización que fue una celebración del 1 de mayo, que fue realmente una fiesta de los trabajadores, cuando en los distintos países del mundo desarrollados el festejo era con violencia, por los despidos, ante la gravísima crisis internacional que fue reconocida hace unos días. Uno de los que generó la crisis, el presidente del Banco Mundial, decía de que comenzó con una crisis financiera, siguió con una crisis económica, después una crisis gravísima de desempleo que va a desembocar en una crisis humana y social muy seria con consecuencias políticas que todavía no se sabe. Entonces, digo, dentro del contexto internacional, estamos viviendo, y digo, en la Argentina no nos tocó, digo, hay desocupación, seguramente que los coletazos de la crisis nosotros los vamos a recibir. Ahora, nadie puede dejar de conocer, porque la única verdad es la realidad, hubo años de crecimiento en el país, se votaron, por eso nosotros apoyamos este proyecto, porque digo, tenemos que discutir qué modelo de país queremos. Por ahí el modelo de país que yo quiero está más cerca del de Vilma que el de los compañeros. Sí realmente, se derogó la ley de flexibilización laboral, que era una ley bochornosa. Volvimos a discutir paritarias, que creo que desde el último gobierno del general Perón no se discutían paritarias, o se discutieron paritarias en baja. Acordémonos de la década del 90, donde se discutía paritarias en baja. Se restatizaron empresas que podemos después discutir si están bien o mal, pero volvimos a tener las empresas que fueron entregadas. Entregamos el patrimonio nacional. Entonces digo, me parece que yo creo que estamos en el camino correcto, que faltan muchas cosas por hacer, porque digo, sería necio negar de que todavía hay que solucionar un montón de problemas a los argentinos, pero creo que estamos en el camino correcto. A mí me gustaría hacer una aclaración, porque he escuchado a todos con mucho respeto, ¿no? Y sinceramente me gustaría aclararle al electorado. No es que somos lo mismo, no es porque si no, no se entiende esto de que estamos en la punta tres peronistas, que estamos en alternativas diferentes. En mi caso personal, no, yo no puedo hablar por Chicho, pero en mi caso personal, yo soy peronista, pero soy opositora. Y soy opositora por convicción, porque comparto muchas de las cosas que decía Vilma también. Porque soy alguien normal, que vaya a hacer las compras, que ve lo que están subiendo los alimentos, que en el INDEC nos cambian los precios, que nos hacen creer una ficción. Yo realmente el acto del 1 de mayo a mí me pareció muy bueno, pero lamentablemente lo transformaron en un acto electoral. Cuando hablar de que no ha disminuido el empleo es una locura, porque el mismo